Hola jóvenes, me da mucho gusto poder saludarlos ya en esta última clase del semestre. Eh, un semestre que, pues bueno, desgraciadamente fue otra vez totalmente en línea. Eh, Algunos de ustedes se han de preguntar, ¿por qué la última clase si todavía nos queda la siguiente semana? Al inicio del mes se realizó alguna modificación por parte de las autoridades para tener 5 semanas de trabajo en dado caso de que algunos maestros quisiéramos dejarles proyectos. En mi caso, yo decidí dejarlo como estaba programado desde el inicio, con 12 sesiones en el semestre, 4 por parcial, y bueno, terminamos esta semana. Por lo tanto, la siguiente semana no hay videollamada. La siguiente semana ya ustedes, yo decidí ya no darles clase, ya no extendernos, para que ustedes puedan destinar ese tiempo en la elaboración de los proyectos que algunos profesores les van a pedir o ya les pidieron. Entonces, hay que aclarar eso, que es la última semana de clases esta que estamos por iniciar. La entrega de calificaciones, yo me comprometo en hacerlo la siguiente semana, a inicios, el tercer parcial, para dejar 1 o 2 días para aclaraciones, dudas, entrega de trabajos para los que estén atrasados y al final de la siguiente semana entregarles ya sus calificaciones finales, ¿sí? Para que ustedes ya estén libres de toda culpa de esta materia de historia de México. Una materia de historia de México que la iniciamos hace un año en línea y que, bueno, hoy la terminamos en este segundo semestre de trabajo en línea. ¿Cuál va a ser la actividad? La última actividad, bueno, es el apunte de clase como lo hemos venido trabajando y van a agregar una reflexión, una pequeña reflexión de media cuartilla, con sus propias palabras, como ustedes se expresan normalmente, sobre el aprendizaje que les deja esta materia de historia de México y también si me pueden dar alguna retroalimentación sobre mi trabajo. Eh, Ustedes exprésense libremente. Si alguien dice, ¿sabe qué, profe? La neta, sus clases me aburrieron. La neta, sus clases no valen para nada. Adelante, pónganlo. No hay ningún problema. Yo no me voy a fijar eh, para calificar, o sea, para bajarles punto o algo, ¿no? O sea, no, de verdad, sean lo más sincero posible. Eso a mí me ayuda mucho a crecer como profesor. Y sean sinceros, o sea, de verdad, si a alguien no le gustó, si a alguien le gustó, pónganlo. Y sin ningún temor a que les vaya a afectar en su calificación o algo. No, o sea, ya estamos creo que en una etapa en la cual debemos de ser muy, muy sinceros en cuanto al trabajo de los demás. Entonces, aclarados estos puntos, vamos a iniciar con el último tema, ¿no? Iniciamos hace un año con el poblamiento de América, con el surgimiento de los primeros de la agricultura, pasamos por el virreinato, la independencia, la reforma, la revolución, y hoy terminamos con un tema que el programa lo marca realmente como el final. Desgraciadamente no avanza más un poquito, no se ha actualizado un poquito, pero es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas. Ojo, no confundir con los zapatistas de la época de la Revolución que eran liderados por Emiliano Zapata. No, vamos a hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que hizo su aparición pública las primeras horas del 1 de enero de 1994. Y es una fecha muy significativa para México porque ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Era como el día en el cual México por fin iba a entrar o iba a abrirse a la internacionalización, a intercambiar productos con otros países a través de un tratado de libre comercio, y surge este ejército de indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Surge como una especie de reclamo, ¿no? Al gobierno de decirles, ok, te quieres internacionalizar, quieres mostrarle al mundo otra imagen de que México es lo mejor,
pero tienes a los indígenas olvidados, tienes a los grupos de personas que viven en Chiapas en la miseria. Entonces, este es más o menos como el surgimiento, ¿no?, del ejército zapatista, repito, el 1 de enero de 1994. Era un grupo armado, curiosamente, y es algo que no, hasta la fecha no ha quedado como muy claro, era un grupo de personas que cuando surgen con adiestramiento militar, o sea, demuestran que tienen un manejo de armas de grueso calibre, tienen armamento que es de uso exclusivo del ejército, y eso hasta la fecha no ha quedado claro pues cómo se obtuvieron, ¿no?, esas armas por parte de los indígenas. Pero el grupo armado estaba integrado por grupos de tzotziles, de tzetzales, de tojolabal y de indígenas zoque, que ellos principalmente son de los Altos de Chiapas, de la región de San Cristóbal de las Casas. Y ellos, insisto, reclamaban que el tratado comercial, el tratado de libre comercio, no respetaban los derechos indígenas. O sea, el tratado de libre comercio solamente se enfocaba en las grandes élites, ¿no?, en las familias poderosas que tenían industria y que realmente son los únicos beneficiados en este tratado de libre comercio. Y a los indígenas pues se les hacía a un lado. La primera declaración que da el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, se le llamó la Declaración de la Selva Lacandona, donde el EZLN firmemente le declara la guerra al gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y toman el control de 4 municipios chapanecos. Toman el control, irrumpen en estos municipios, en los palacios municipales con el uso de las armas, y ellos toman totalmente, o sea, quitan al gobierno civil y toman totalmente el control de esos municipios. Su líder es el subcomandante Marcos, que a lo largo de los años cambió su nombre a el subcomandante Galeano. Fue un líder del movimiento que combatió por 12 días a las fuerzas federales. O sea, los primeros 12 días del mes de enero de 1994 se agarraron a balazos tanto los ejércitos zapatistas de Liberación Nacional como el ejército mexicano, ¿no?, representando al gobierno. Y aquí destaco algo también que es medio extraño en el surgimiento del EZLN, porque si ustedes se fijan en las imágenes del subcomandante Marcos, pues no aparece indígena. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, a este señor, a ver si sale el mouse, a este señor. Este señor fue el que dio la declaración de la Selva Lacandona. Incluso lee un documento en el cual lo hace con mucha dificultad para poder expresarse. Y se fijan, sus rasgos son de una persona humilde, de una persona del campo. Y si se fijan en los rasgos del subcomandante Marcos, pues este señor aparece fumando pipa, con un radio, con audífonos. El color de su piel pues no es precisamente de alguien del campo. La forma en cómo habla también el subcomandante Marcos es una forma de una persona que pues tiene la habilidad de comunicar. Entonces también es otra de las cosas curiosas, ¿no?, misteriosas que pasan con el EZLN. El EZLN dura 12 días en combate hasta que Manuel Camacho Solís es nombrado por Salinas de Gortari como comisionado para negociar la paz y reconciliación en Chiapas, cargo al cual renunció en junio de 1994. Esto se hace en medio de la campaña presidencial de 1994, en donde el abanderado del PRI era Luis Donaldo Colosio y donde Manuel Camacho Solís quería ser candidato a la presidencia de la República. Pareciera que el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado para negociar la paz pues era un acto como para restarle protagonismo a Luis Donaldo Colosio. Sabemos que Luis Donaldo Colosio muere asesinado en marzo del 94 y quien toma su lugar en la campaña es Ernesto Zedillo, quien después de las elecciones se convierte en el siguiente presidente de México. Para destacar en esta negociación, y esto sí
aquí es donde me voy a dar cuenta si de verdad hicieron sus trabajos como debe ser. No lo puse en la diapositiva, pero es importante que agreguen en su apunte a el obispo Samuel Ruiz. Repito, agreguen al obispo Samuel Ruiz. Él es un sacerdote católico mexicano, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y que fue el interlocutor entre el gobierno mexicano y los indígenas. Samuel Ruiz, durante su tiempo como obispo, se destacó por aplicar algo que conocemos como la teología de la liberación. La teología de la liberación, ojalá y me los encuentre en sexto semestre, la estudiamos en sexto semestre, la teología de la liberación, que es rápidamente es una interpretación del catecismo de la Iglesia Católica, pero adaptada a Latinoamérica. De tal forma que Samuel Ruiz, al ser obispo de una comunidad donde el 80-90% de la población era indígena, él decide evangelizar a las personas, pero conservando los usos y costumbres de los indígenas. De tal forma que de verdad, si alguien algún día tiene la oportunidad de viajar a Chiapas, es muy interesante ir, por ejemplo, a San Juan Chamula y entrar al templo de San Juan Chamula y ver cómo combinan sus creencias indígenas con las creencias de la religión. O sea, es algo interesante, ¿no? O sea, ver cómo hacen las limpias, ¿no? Ya ven que a veces los indígenas hacen limpias con hierbas, con incienso, dentro de las iglesias católicas. Entonces Samuel Ruiz respeta mucho los usos y costumbres, no les impone la religión, sino que adapta la religión a los usos y costumbres de los indígenas. Y eso está, la verdad, es muy, muy interesante. Ojalá y en sexto semestre tengamos la oportunidad de analizarlo más a profundidad. Y bueno, esto es como que anótenlo ahí en su apunte, es muy importante, ¿no? El papel de Samuel Ruiz como un interlocutor entre el gobierno federal y los indígenas. Esta negociación dura desde inicios de 1994 hasta inicios de 1996, cuando el gobierno federal firma con el EZLN los acuerdos de San Andrés, donde es un documento que habla sobre los derechos y la cultura indígena, y el gobierno mexicano se compromete a modificar la Constitución para otorgar derechos y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pueblos indígenas y los pobres del país. Cosa que sucedió a medias. O sea, el gobierno no cumple al 100%. Y en 1997 el subcomandante Marcos marcha con gran parte de indígenas chapanecos por primera vez a la Ciudad de México. Y esto lo hacen para reclamar dos cosas. La primera, la no militarización de las zonas indígenas. El gobierno federal, después del levantamiento zapatista, invade las zonas indígenas con militares y ellos se quedan ahí por 3 años más o menos. Y también en esta marcha ellos demandan el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que son el reconocimiento de los derechos de los indígenas y de los pobres en la Constitución, cosa que hasta la fecha está a medias, no se ha logrado realmente cristalizar ese acuerdo de San Andrés. Y estamos hablando ya de 23, 24 años de distancia de esta firma de los acuerdos. Siguen las tensiones, siguen las negociaciones, siguen los desacuerdos con el gobierno de Salinas, con el gobierno de Zedillo, con el gobierno de Vicente Fox, hasta que en el 2003 el EZLN anuncia la creación de algo que le llamaron caracoles y juntas de buen gobierno, que eran mecanismos con los cuales consolidaban su autonomía y suspendían el diálogo con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas comunidades indígenas de Chiapas donde no existe un gobierno civil como el que conocemos. No existe un presidente municipal, no existe una policía municipal, no existe tránsito, no existe todo lo que tenga que ver con el gobierno municipal, no existe en estas comunidades. San Juan Chamula es una de ellas. Ellos se rigen bajo sus usos y costumbres. El más viejo o el más sabio del pueblo es quien gobierna y junto con un consejo de indígenas son los que toman las decisiones
para su población, ¿no? Entonces esto realmente está muy interesante, muy padre, porque pintan su raya prácticamente con el gobierno. Decimos, nosotros no queremos un gobierno civil, queremos regirnos bajo nuestros usos y costumbres. Esto de verdad está muy chido. Eh, Son alrededor de 27 municipios que conforman esta resistencia y que se han mantenido pues al margen de las autoridades y de las leyes oficiales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa actualmente con el ejército zapatista? En una primera instancia, el subcomandante Marcos y el ejército zapatista apoyaban al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste era candidato. Ahora que ya es presidente, le han llamado que es una persona muy mañosa y advierte que ellos no le temen al gobierno, que no le temen a la Guardia Nacional, que no le temen al ejército y que no van a permitir el avance de los proyectos como el Tren Maya. Ustedes saben que el Tren Maya actualmente es un proyecto del gobierno federal que busca construir un tren en todo lo que es desde la península de Yucatán, pasar por Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. El problema del Tren Maya es que en muchas partes van a quitar zonas de la selva, o sea, van a tumbar árboles, van a cambiar totalmente el ecosistema y el ejército zapatista ha dicho, nosotros no le tenemos al gobierno, no vamos a permitir que construyan el Tren Maya en la selva chapaneca. Entonces, hay que darle seguimiento, no es algo que ya esté sepultado. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aún existe, aún tiene repercusión a nivel nacional sobre sus acciones y seguramente conforme pasen los años de este gobierno y conforme pasen las obras del Tren Maya, pues vamos a observar muchas noticias en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hasta aquí terminamos este tema. Para cerrar ya prácticamente el semestre, quiero darles cuatro recomendaciones que a mí me gusta siempre hacérselas. La primera es evitar los extremos. O sea, no se casen con un tema en específico, ni quieran ofender a las personas que no creen igual que ustedes en un tema, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo no creo o no estoy de acuerdo en el matrimonio igualitario. Eso a mí no me da el derecho ni me da el poder de ofender a las personas que piensan diferente a mí. Ni siquiera hacerlo a través de un teléfono en redes sociales. O sea, nada nos da el derecho de ofender a los demás. A lo mejor yo soy un defensor de los animales y estoy en contra de las corridas de toros. Pues eso a mí tampoco me da derecho para yo ir y gritarles o ir y ofender a las personas que les gustan las corridas de toros. O sea, hay que evitar los extremos. Sí hay que defender nuestros ideales, sí hay que hablar, sí hay que debatir, sí hay que dialogar, pero siempre manteniendo el respeto entre las personas, nunca fomentando la división. Y eso nos lleva a los siguientes dos puntos, a la empatía y a la tolerancia. Siempre traten a sus iguales como quieren que ustedes los traten. Nunca humillen a las personas, nunca se crean superiores a las personas porque a lo mejor ustedes están estudiando y los demás no, o porque yo saco 10 y el otro saca 5. No, eso no nos da ningún derecho. Traten siempre con mucha empatía a la gente. Sean empáticos a los problemas sociales, a los problemas familiares. Traten de respetar. Creo que eso es como que la palabra clave, de respetar a sus iguales. Somos todos iguales y hay que evitar los extremos. Y el último punto que les quiero recomendar es involúcrense en la política. ¿Qué quiero decir con esto? Traten de ver las noticias, traten de observar qué es lo que pasa en su alrededor. Traten de utilizar las redes sociales para cosas que los ayuden a ser más críticos, que los ayuden a ser más analíticos de los problemas sociales que surgen en nuestro país.
A ustedes les va a tocar elegir al próximo presidente de la República. Tienen un buen tiempo para meterse y estudiar, meterse y conocer, para meterse y ver qué pasa en las noticias, ver qué pasa en mi colonia, ver qué pasa en mi país. Las redes sociales es un arma de doble filo, porque por un lado nos entregan diversión, nos entregan entretenimiento, pero también nos entregan falsas noticias. También tengan mucho cuidado con eso, o sea, no compartan lo primero que vean en Facebook, o sea, traten, si ven algo de así de, pues es que el presidente se embolsó 1 millón de pesos y lo hizo enfrente de toda la gente. No lo compartan a la primera, traten de investigar, traten de buscar fuentes confiables de noticias, donde de verdad vean si es verdad o no la noticia, y si ven que es verdad, a compartirla. Si ven que es mentira, o sea, traten de identificar todo eso, ¿no? Entonces, sí los invito mucho a que se involucren, más que en la política, en las cuestiones públicas, en lo que pasa en nuestro alrededor, en lo que pasa en nuestro estado, lo que pasa en nuestro país. No me queda más que agradecerles este año que me dieron la oportunidad de ser su maestro. 2 semestres que desgraciadamente fueron a distancia. Esperemos que con el avance de la vacunación ya el siguiente semestre nos encontremos en el bachillerato. Yo, si todo sigue igual, pues los veré hasta sexto semestre en Historia Universal, que es una materia muy padre, muy diferente a Historia de México, porque no vamos en secuencia. En Historia Universal analizamos países y analizamos los países latinoamericanos, que eso todavía está más padre. Analizamos Cuba, Chile, Venezuela, Bolivia, vemos si de verdad es lo que nos cuentan las redes sociales, ¿no? De que, ay, es que en Bolivia viven de lo peor. Vamos a ver si sí o si no. Entonces, pues no me queda más que desearles el mejor de los éxitos en este final de semestre y en el que sigue, que ya es su última etapa, su último año en el bachillerato. Y pues nada, chavos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de ser su maestro. No dejen de mandar su trabajo, recuerden un apunte y además la reflexión personal. Si no trae la reflexión, no voy a aceptar el apunte. Entonces, para que lo hagan lo más sincero posible con sus palabras, como ustedes se expresen. Y nada, cuídense mucho y la siguiente semana les mando sus calificaciones.